Seguimos al aire de Radio Trinchera de nuestra patria bicontinental y bioceánica para el mundo a través de Trinchera TV 10:08 de la mañana. Esto que hemos denominado en llamar premonitoriamente será por las malas, que nos trae una charla antes de que terminemos, porque obviamente la programación, como ustedes ya saben, nos vamos a despedir este viernes, o sea mañana, pero queríamos conversar nuevamente con el señor Carlos Cerutti, que ya está del otro lado. Carlos fue presidente de la Comisión de Límites de la Argentina, delimitador de marcador, con lo cual, como hemos conversado en septiembre, si no me equivoco, hemos hablado alrededor un poco general, ¿no?, de cómo se llevaron adelante las demarcaciones y delimitaciones de la Argentina con sus países vecinos y cómo se dan estas discusiones, ¿no? Algo que quienes nacimos en siglo XX ya teníamos casi todo, o casi todos los límites de la Argentina resueltos. Carlos, buen día. Franco, Malena y Delfina te saludan desde los micrófonos de Trinchera. ¿Qué tal? Buenos días para todos, saludos para todos. Una aclaración, no presidente, sino delegado de marcadores. Delegado. Así que bueno, acá estoy. La idea mía es hacer un poco de historia y de cuento de la demarcación, siempre el problema del límite, la demarcación entre Bolivia y Paraguay, que si bien no es un límite con nuestro país, la actuación que tuvo la Argentina en esa comisión es importantísima, y quisiera hacer un detalle desde el inicio, hacer un poco de historia y contarle cómo fue todo, cómo es el límite, cómo se demarcó y el estado cómo está en este momento. Bien, estamos hablando entonces, para situarnos históricamente, principios del siglo XX, 1930 aproximadamente, donde arranca un conflicto bélico, que lo conocemos como la Guerra del Chaco, guerra entre Bolivia y Paraguay. ¿Y por qué tuvo un rol tan importante la Argentina allí, Carlos? Bueno, ahí entonces empiezo a contar. Bueno, por empezar, efectivamente, entre 1932 y 1935 hubo una guerra muy cruenta en el Chaco. Los argumentos por la guerra era por dominar el Chaco boreal y además pensando que había petróleo, pero fue una guerra muy cruenta, murieron casi 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos. Pero fue el problema del agua fue terrible. Así que en el año 35, después de casi 13 años de guerra, la Argentina interviene, siendo presidente de la Argentina Agustín P. Justo, y el canciller Zapata Lamas interviene y se llega a un final de la guerra, un armisticio. Eso ocurrió en el año 35. Con motivo de esa actuación de la Argentina en el armisticio, inclusive fue una actuación de nuestro canciller que hizo impulsar un pacto antibélico que digamos, contra la utilización de la guerra para tomar posiciones, recibe en 1938 el Premio Nobel de la Paz, que justamente fue un orgullo para el país. Ha sido el primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz. Hasta ahí es la actuación de la Argentina. Posteriormente, hasta ahí la presión argentina. Posteriormente se crea, terminado la guerra, el armisticio, se crea una comisión integrada por 5 países, que es Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, encargada de redactar un tratado de paz y amistad y a su vez determinar el límite entre los dos países. Esa comisión firma el tratado de paz y determina que la Argentina se haga cargo posteriormente de la demarcación del límite que justamente ellos determinaron. Así que, Carlos, para comprender esto, terminamos, digamos, la Argentina termina teniendo un rol, si se quiere, importantísimo de mediación luego de un conflicto bélico entre patrias hermanas, y además tratando de resolver esa situación. Exactamente. Entonces se nombra un presidente, se forma la comisión mixta Bolivia-Paraguay, que la conforman 2 delegados paraguayos, 2 bolivianos y un 5º miembro que es designado por el gobierno argentino y aceptado por los países, por supuesto. Claro. Justamente ese presidente no solamente es presidente de la comisión, sino que también hace de árbitro cuando
haya disidencia entre las partes, Claro. que hubo muchísimas, después voy a explicar por qué, y su fallo es inapelable y definitivo. O sea, si hay una diferencia entre las partes, interviene y su fallo es inapelable. Así fue. A su vez, el presidente nombra 2 secretarios, un secretario administrativo y un secretario técnico. Pasaron varios presidentes y secretarios, y justamente yo tuve el honor de ser designado en el año 68, y hasta que terminamos los trabajos, tuve 39 años como secretario técnico, manejando toda la parte técnica de la demarcación. Hasta ahí vamos bien. Sí, con esto una cosa más, Carlos. Entonces, en el caso, tu rol ingresando a ser parte de esta comisión es en el año 68. Estamos hablando de 30 años de terminada la guerra. Y me imagino también con 30 años de trabajo en la comisión, seguramente ahora vas a explayarte por ese lado, pero sobre todo estamos hablando de una resolución que llevó 70 años hasta esta determinación final que decís es inapelable. Exactamente, porque te voy a explicar, porque hubo muchas disidencias, pero después lo explico porque hasta ahí. Bueno, entonces formada la comisión, empezaron los trabajos de demarcación. Y así que el problema es por qué hubo tantas demoras, porque el límite que tiene 11 vértices, todas líneas rectas, los planos de esa época no eran planos buenos, y entonces se designaba, por ejemplo, para poner un ejemplo, un lugar, decía el cerro tal, que son cerritos chicos, y le daba una coordenada. Pero cuando vos ibas al terreno, no coincidía la coordenada y el cerro. Y ahí empezaban las dudas y demás. Eso fue lo que demoró demasiado las cosas. Le recomendamos a la oyentada que busque en el canal de YouTube de Trinchera TV, que ponga Trinchera TV Carlos Ceruti, va a encontrar allí la anterior entrevista en la que Carlos profundiza estas diferencias que hacías recién al respecto, Carlos, de entre lo que se vuelca en papel a escala y después cuando hay que ir a territorio, ¿no? Las diferencias que también hay que dirimirlas y también tiene que llegar a acuerdo entre las partes. Exactamente. En la charla anterior habíamos hablado que se firma un tratado de límites perfecto, pero después siempre el texto no es exacto, y cuando vas al terreno, los delegados de nuestro país, por supuesto, cada uno busca su conveniencia, hay diferencias, y por eso nosotros hemos tenido laudos, mejor dicho, tratados, laudos, y encima del laudo otra vez. Claro. Bueno, en este caso, algo parecido. Así que bueno, hecho esto, el límite entre Paraguay y Bolivia, ya te digo, son 11 vértices, líneas rectas. La última parte es solamente el río Negro Utuquis, y se extiende desde un punto del río Pilcomayo, que se llama Esmeralda, y termina que es un punto trifinio que convergen Argentina, Bolivia y Paraguay. Y el otro extremo sobre el río Paraguay, que convergen Bolivia, Paraguay y Brasil. Claro. Es un arco. Ahora, una aclaración también al respecto que es importante. En ese final, en la última parte sobre el río Paraguay, está lo que se llama el Pantanal. El Pantanal es el acuífero más grande del mundo, que toma la parte de Brasil, toda la parte Mato Grosso norte, sur, Bolivia y Paraguay. Tiene una superficie de casi 340.000 kilómetros. Si comparás, es como tiene la superficie de Alemania. Claro. Es un reservorio de agua extraordinario que justamente, por suerte, está en esta parte de nuestra América, ¿no es cierto? Sí. ¿Hasta ahí va? Sí. Bueno, entonces la tarea que nosotros tuvimos era la demarcación, la colocación de hitos, la abertura de picadas, intensificación, y ya te digo, hubo lo que pasa muchos problemas, varios, tuvo que intervenir el presidente, porque te decía yo que justamente no coincide una cosa con la otra. Uno de ellos fue un cerro llamado Choboreca, en el cual había diferencias, y bueno, y eso demoró, porque por ahí la comisión estuvo años sin trabajo, otros años se demoró, pero lo que pasa es que es una zona, el Chaco, terriblemente seca, claro. No hay agua,
En esa época, inclusive en mi época, lo que sería en esa época, en mi época, solamente había picadas y habitada por aborígenes, Claro. nada más, o sea, no había población, nada. Ahora seguramente sí, ha avanzado mucho, han abierto caminos y demás. Claro. Así que nosotros cuando trabajamos hacíamos en campamentos en carpa, y nos quedamos ahí 10, 15, 20 días para hacer las mediciones, y todos moviéndose con picadas, porque para hacer las mediciones no, es puro monte, así que Claro. hay que abrir picadas, necesita mucha gente. Pero ha sido un trabajo muy lindo, y la Argentina, ya te digo, ha quedado perfectamente porque ha entregado todo. Acá hubo un acto muy lindo al final, en el año 2007, que se termina con la presencia de los 3 presidentes y entrega de condecoraciones y demás. Ha sido un trabajo muy lindo. Así que para Argentina yo creo que ha sido un orgullo estar haciendo ver lo que hizo para ayudar a los países hermanos para que haya paz. Tal cual. Carlos, pensaba también que en gran parte de todos esos años ha habido interrupción democrática en ambos países. Consultarte en los 3, consultarte en relación a eso, cuánto ha influido también la suspensión democrática, la intervención de golpes militares, algunos de tinte muy cruentos, ¿no? Con la aplicación de genocidio en su territorio. ¿Eso ha dificultado de alguna manera también el trabajo de la comisión? Claro, por supuesto, fundamentalmente Bolivia. No te olvides que Bolivia, al presidente Pizarro lo colgaron de un farol de la plaza central. O sea, Bolivia hubo muchos golpes, y evidentemente todo eso fue demorando. E inclusive cuando se hizo el fallo de Choboreca, Bolivia no estuvo muy de acuerdo, y entonces por ahí se suspendió un poco la comisión unos años, pero después se volvió, aceptaron. O sea, son demoras que es difícil a veces armar todo y que sigue con mucha continuidad. Por ahí por falta de fondos alguna vez, y se fue demorando. Pero fue un trabajo muy lindo, pero les digo, esa es una zona muy inhóspita realmente, pero ha sido un orgullo para nosotros hacer eso, y queda como el país como realmente haber colaborado tanto. Primero, que se termina la guerra, ya te digo, fue una guerra cruenta totalmente. Y segundo, hacerse responsable, y realmente con absoluta responsabilidad y honestidad profesional, determinar el límite, y cuando hubo que hacer un fallo, se hizo estudiando todos los casos y decidiendo por lo que consideramos la verdad, sin ningún favoritismo ni mucho menos. Claro, tal cual. Carlos, hemos hablado la anterior charla, como decíamos, en relación a describir un poco la forma en la cual se debaten las cuestiones limítrofes entre países. Hoy tocamos el caso y el ejemplo de lo que fue producto de la guerra del Chaco, y seguramente habrá un montón de capítulos más. Nos gustaría sí que nos puntés, que obviamente no nos van a entrar este año en la programación, pero vamos a estar obviamente hablando el año que viene con vos nuevamente. Y nos gustaría sí que nos puntés algunos de los que te parecen los conflictos interesantes, o por lo menos algunos que creas a destacar de la historia argentina. Mira, yo creo que para lo que viene podemos hablar un tema que todavía está pendiente, a pesar de que se avanzó demasiado, y yo intervine muchísimo en eso, es el asunto de los hielos continentales con Chile. Sí. Esa es una cosa que hay un acuerdo del año 98, se hizo la parte de la cartografía, pero todavía no se aprobó la tasa definitiva, porque hay justamente, como siempre, algunas diferencias. Eso lo podemos ver el año que viene, porque es interesante que la gente sepa cómo está esa situación. Tal cual. Estamos hablando de la masa continental que está al oeste de la provincia de Santa Cruz, concretamente en el límite con Chile, entre el lago Viedma y el lago Argentino. Exactamente. Esa es la parte, está el Cerro Fitzroy y el Cerro Dode en el sur, son más o menos unos 300 kilómetros más o menos del límite, en el cual ya hay un acuerdo, se firmó en el año 98, yo intervine con otras gentes más, pero es lo de siempre, a pesar del tratado, del acuerdo, por más que se pongan las cosas lo más claras posible, siempre se pone algo como para salir del paso
y ese salir del paso es lo que después por ahí frena, porque cada uno trata de sacar su pequeña ventaja y claro, lamentablemente es así. Así que, y lo que espero justamente es que eso también se modifique, porque pasa el tiempo claro, y la gente que trabajó en eso no está más, y por ahí hay como un desconocimiento de las cosas. Tal cual. Y sobre todo también en un condimento coyuntural que podemos destacar, que es la nueva presidencia de Chile con la victoria de Kast, con unas declaraciones que, y por lo menos históricas, ya veremos cuáles son las primeras declaraciones como presidente de Chile, pero como candidato por lo menos ha tenido declaraciones, la verdad, que muy complejas para pensar en no solamente la soberanía argentina, sino también en la no conflictividad en la región. Exactamente. Así que por eso veremos, así que por lo menos voy a una charla para que tengan idea de cómo están las cosas, y después la solución, por supuesto, no depende de nosotros, sino de los gobiernos, ¿no es cierto? Pero se avanzó bastante, pero ahí quedó. O sea, y en la vida si empiezas algo, lo tenés que terminar. Hay que terminar, por supuesto. Si corres los primeros 80 metros y te faltan los 20 para los 100, no hiciste nada. No hiciste nada, tal cual. Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que es un gusto conversar con vos y incursionar también sobre muchos de los elementos que desconocemos de la historia argentina y del trabajo que ha llevado de un montón de compatriotas, incluso en una alianza sudamericana, para establecer este territorio como territorio de paz. Y bueno, obviamente nos comprometemos el año que viene a seguir conversando con vos, y ya tomamos el compromiso que la próxima charla va a ser sobre hielos continentales. Perfecto. Así que bueno, les agradezco también a ustedes por haberme permitido estas cosas, y les deseo a todo el equipo felices fiestas. Igualmente, Carlos, felices fiestas, feliz año nuevo y hasta el año que viene. Un abrazo. Chau. Fuerte abrazo. Pasaba Carlos Ceruti, delegado de marcador, Comisión de Límites de la Argentina, hablando un poco de su rol como demarcador en esta Comisión de Límites y retrotrayéndonos a antes de la mitad del siglo XX, con la guerra del Chaco y la delimitación de los límites en Bolivia y Paraguay, pero que tuvo un rol importantísimo de la Argentina. Ambas entrevistas para revivirlas con papel y lápiz, porque la verdad que estas son las entrevistas de las que necesitamos reescucharlas y anotar cosas e ir a buscar y chequear más y más información. Otra de las cosas que hemos aprendido este año, hemos aprendido de defensa, de indefensa, de límites fronterizos, de una persona que iba en mula, básicamente, a marcar la delimitación de un país con el otro, cosas que uno ni dimensiona, ¿no? Que una persona las hizo. Así comenzó los límites de la frontera. Tremendo. Así... No me acuerdo cuántas primaveras abraza, Carlos, pero estoy seguro que más de 94, más de 95 primaveras, y sigue vigente con los sueños de ver nuestra patria completa, y un trabajo que no solamente arrancó él, sino un montón previamente, un trabajo terminado, ¿no? No del todo, porque recién, como nos decía, quedan algunas Claro, cosas. por eso digo, la analogía que hacía de la carrera de 100 metros, bueno, esos últimos 20, aún con su edad, tiene intención de que esos 20 metros se terminen. Hay que correrlos. Así es. 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos con este último jueves en Será por las Malas.